Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Una vez más tu profe Philip con más videoclips. Para el día de hoy vamos a hablar de signos vitales. Entonces aquí vamos a hablar de la teoría muy puntual, muy general y por supuesto los valores que debe tener cada signo para que usted pueda interpretar el estado de salud de su paciente. Entonces ese va a ser el objetivo de hoy. Pero también es importante que para aprender a tomar los signos vitales hay que ver esta teoría que vamos a ver, como ya les comenté, pero también es importante que usted empiece a tener contacto con los dispositivos que va a tomar los signos vitales, ya que estos deben estar en buen estado, tener una batería que también esté buena y por supuesto que estén calibrados. Si no cumple con estos criterios que acabo de mencionar, pues la medición va a estar incorrecta. Así que tenganlo presente e iniciemos. Ahora miremos la definición de los signos vitales y cuáles son. Entonces, recordemos que los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos. ¿Cuáles órganos? Recuerden que los órganos son el pulmón, el corazón, el riñón, el cerebro, etc. Y por supuesto, los signos vitales expresan de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo. Entonces, vamos a estar mirando es la función y el estado de todos los órganos. Recordar que los signos vitales se miden por minuto, particularmente la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Por su parte, la tensión arterial se mide en milímetros de mercurio y la temperatura, por supuesto, se mide en grados centígrados y particularmente en los Estados Unidos en grados Fahrenheit. Entonces, cuando nos pregunten los signos vitales, ¿cuáles son? La frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial o presión arterial y temperatura. No los olviden, téngalo presente. Pero también es importante, hay que decirlo, que hay instituciones que consideran un quinto signo vital que es el dolor. Pero en Colombia estos son los cuatro, así que tenerlo presente y no olvidar. Y ahora definamos qué es frecuencia cardíaca. Entonces la frecuencia cardíaca es la onda pulsátil de la sangre originada en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta en la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. Entonces acá tenemos qué es el pulso o la frecuencia cardíaca. Dicho de otra manera, es el número de veces que late el corazón en un minuto. Así que no lo olviden y téngalo presente. Otra cosa importante hay que decir que cuando nacemos o cuando nace un ser humano la frecuencia cardíaca es alta y a medida que vamos creciendo y madurando la frecuencia cardíaca disminuye, pero con los procesos de enfermedad y patologías vuelve y aumenta. Ese es el comportamiento de la frecuencia cardíaca a lo largo de la vida. Ahorita vamos a ver los valores normales y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, tenerlo presente. Y como observa en esta diapositiva tenemos los valores normales de la frecuencia cardíaca a lo largo de la vida. Así que para aprenderlos debe pausar el video, anotarlos, practicarlos hasta que usted memorice la frecuencia cardíaca. Ahora bien, también en esta diapositiva estamos observando una gráfica donde podemos tomar el pulso o la frecuencia cardíaca. Normalmente lo hacemos en el pulso radial y por supuesto en el área o en el pulso carotidio. De esa manera yo puedo identificar la frecuencia cardíaca. Por supuesto también hay dispositivos como el pulso oxímetro que nos ayuda a determinar la misma. Así que téngalo presente, como ya les dije, repáselo, memorícelo. Pero también hay que decir que de dónde salieron estos valores los saqué de un artículo que publicó la Clínica Cardioinfantil, que es una institución acreditada en la ciudad de Bogotá. Entonces, es importante tener presente esto porque pues debemos saber de dónde sale la información y también aprender que si miramos otros artículos, otros protocolos, los valores pueden variar, pero no mucho. Entonces, aquí les dejo este referente. Ahora definamos qué es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, o más bien la respiración, es un proceso mediante el cual se toma el oxígeno del aire del ambiente y se expulsa
anhídrido carbónico, o dicho de otra manera, CO2. Por supuesto, el ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración. Entonces hay que recordar que la frecuencia respiratoria es el número de veces que inspiramos y expiramos durante un minuto, momento por el cual en la inspiración entra el oxígeno y cuando expiramos exhalamos CO2. Ahora en pantalla estamos viendo los valores normales de la respiración. Observemos los valores que tiene un recién nacido versus lo que tiene un adulto, que era lo que estaba diciendo también en la frecuencia cardíaca. Cuando la persona nace, tiene un valor de 30 a 80, es bastante alto, pero a medida que aumenta la edad, la frecuencia respiratoria también disminuye igual que la frecuencia cardíaca. Recordemos que la frecuencia ventilatoria también puede aumentar cuando hay procesos de enfermedad, como por ejemplo una enfermedad como el asma o un EPOC. Entonces ahí tienen los valores. Esto sí es un momento para que usted pause el video y se los aprenda. Y si usted ya está trabajando, pues lo pone en práctica y más fácil va a aprender. En esta diapositiva tenemos qué es la tensión o la presión arterial. Recordemos que la presión arterial es la medida de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Por supuesto, pues para medir la presión arterial en la vida práctica, hospitalaria y laboral en salud, pues es importante decir que tenemos que medir dos presiones, la presión sistólica y la presión diastólica. Entonces, la presión sistólica es una presión de la sangre debida a la contracción de los ventrículos, lo que quiere decir que esta es la presión máxima. Y la presión diastólica es la presión que queda cuando los ventrículos se relajan. Y aquí estamos hablando de la presión mínima, así que tenga presente el concepto para poder ahora mirar los valores normales. Ahora en pantalla estamos observando la presión arterial con su medida. Observen cuál es el valor de la presión sistólica versus la presión diastólica. Como ya les dije hace un momento, hay que aprendernos los valores practicándolo, repitiéndolo, porque esto es memoria. De esta diapositiva también es importante decir que tenemos que tener la indumentaria adecuada, que el manguito con el que vamos a medir la presión arterial debe ser de acuerdo a la edad también. Observen que ahí tienen las medidas porque no sé usted dónde se desempeñe, a nivel de adultos, a nivel de niños recién nacidos, y que téngalo presente para que la medición, como ya le dije, sea correcta. Y por último tenemos la temperatura. Entonces recordemos que la temperatura es el equilibrio entre la producción de calor por el cuerpo y su pérdida. Por supuesto, el centro termorregulador está situado en el hipotálamo. Cuando la temperatura sobrepasa el nivel normal, se activan mecanismos como la vasodilatación, la hiperventilación y la sudoración que promueve la pérdida de calor. Si por el contrario la temperatura cae por debajo del nivel normal, se activan mecanismos como aumento del metabolismo y contracciones espasmódicas que producen los escalofríos. Y todos estos procesos se dan, como ya dijimos, para regular la temperatura. Ahora miremos cuál es el valor normal. Pero antes de mirar el valor normal, dije hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo es un núcleo que está en el sistema nervioso central y que como núcleo es el que regula la temperatura. Así que no lo olvide y téngalo presente. Y para esta diapositiva tenemos el valor normal de la temperatura desde el recién nacido hasta el adulto. Y observe que no sufre muchos cambios a lo largo de la vida como los otros signos vitales. Y acá será un momento para que pause el video y se aprenda los valores normales y empiece a comparar con sus pacientes. Y eso es todo. Y aquí tenemos la bibliografía de donde saqué los valores normales. Y eso es todo, amigos. No olviden suscribirse, comentar, compartir, dar like. Chao, chao. Hasta la próxima.